Llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Muy buen viernes, buenos días a nuestra querida audiencia, ¿cómo están? Seguimos con nuestro especial en inteligencia artificial para llevar mayor conocimiento, mayor educación a sus hogares en relación al tema. Y hoy vamos a hablar específicamente de los desafíos que representa la inteligencia artificial en términos jurídicos y también, ¿por qué no?, éticos, que este es un tema muy puntual que está, por supuesto, en desarrollo y hay un montón de aristas para observar y hay un montón de límites, digamos, que están difusos en este tema. Entonces, para conversar de este tema, tengo al doctor Pedro Darquea Carrascos conmigo, abogado asociado en Cordero Moreno y Corral Abogados, asesor y consultor legal en tecnología y privacidad, máster en Derecho de Daños, diplomado en Derecho Informático y Ciberseguridad y profesor de Derecho Civil de las obligaciones y de los contratos en la Universidad Católica de Cuenca. Pedro, bienvenido, gracias por hacerte un espacio para estar esta mañana junto a nosotros. Gaby, muchas gracias a ti. Para mí es un gusto realmente poder compartir este espacio y tratar este tema tan importante de innovación y de actualidad, que además para el sector jurídico, por supuesto que constituye un desafío importante que hay que abarcarlo para ir solventando los temas que requieran atención. Pero ¿cuáles son las consultas más frecuentes que te hacen los clientes cuando te llaman? ¿Por qué problemas te llaman? Bueno, actualmente con la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos en el 2021, que es una norma que tiene una relación intrínseca con los temas de tecnología y derecho, y sobre todo con la activación de su régimen sancionatorio en mayo del presente año, es decir, hace un par de meses nada más, las empresas, tanto privadas como las instituciones del sector público, se encuentran implementando medidas tanto técnicas, organizativas como jurídicas para dar cumplimiento a esta normativa y desplegar esquemas de protección de la privacidad y confidencialidad de la información que manejan sobre las personas en general dentro de sus marcos de operaciones diarias, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de asesoría y consultoría en materia de protección de datos es actualmente lo que más se requiere. Eso también de la mano con la mutación de las operaciones de las empresas hacia entornos de comercio electrónico, o la implementación de esquemas fintech, que básicamente son la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos, es también un sector que se está solicitando recurrentemente, pero tengamos también en cuenta que la Ley de Protección de Datos, por ejemplo, prevé o consagra ciertos derechos a los titulares de la información, como el derecho de accesibilidad de información netamente, de portabilidad, de oposición, de eliminación de los datos, el derecho de no ser sujeto de decisiones automatizadas, por ejemplo. Claro. Todo una gama interesante de derechos a los cuales la persona como titular de la información puede solicitar tanto a la empresa u organización que trate o procese sus datos, así como a una futura superintendencia de protección de datos que se va a estructurar como autoridad de control en esta materia, el ejercicio de estos derechos. Que por lo que me comentabas, esto está en desarrollo, ¿no? Esta superintendencia está en desarrollo. Así es. Y tengo una pregunta desde lo individual. Por ejemplo, nosotros como usuarios comunes que tenemos un teléfono controlador inteligente, le digo yo, porque ya no es más un teléfono esto, ¿no? Y nos bajamos una aplicación, o sea, la empresa que genera la aplicación me está dando algo que es un servicio gratis, y lo pongo entre comillas, porque cada vez que yo pongo que acepto las condiciones, le estoy dando el acceso a todos mis datos, de los movimientos no solamente que hago en la aplicación, sino de los que tengo en mi celular, ¿ok? Entonces, es como diciendo, bueno, yo te doy algo a cambio de algo tuyo, que es saber quién sos. De hecho, hay algunos autores que dicen que los algoritmos nos pueden conocer más a nosotros mismos que de lo que nosotros mismos nos podemos llegar a conocer, así que es terrible esto. Pero desde lo individual, ¿cómo podemos hacer para proteger nuestros datos? Porque si yo no le doy ok a eso, porque ni siquiera me da como una serie de puedo acceder a tal cosa, puedo acceder a la otra, no, sino que directamente es todo y es un choclo gigante que no sé, yo nunca en mi vida leí ninguno. No sé si vos leíste alguno, pero ¿cómo podemos hacer desde lo individual para cuidarnos? De hecho, estamos en un contexto de realidad de avance tecnológico y de interacción con plataformas digitales constante,
que deberíamos, como titulares de nuestra información, tener una mayor conciencia para revisar las políticas de privacidad, para estar atentos ante solicitudes de consentimiento del tratamiento de nuestros datos, asimismo gestionar en nuestras redes sociales y en nuestros buscadores los temas de privacidad, es decir, limitar el uso y la visibilidad que van a tener los responsables de ese tratamiento sobre nuestra información, estar atentos con conductas sospechosas para reportarlas como spam, generar contraseñas robustas cuando tengamos cuentas de usuario en diferentes plataformas de servicio, redes sociales, etcétera. Son algunas de las recomendaciones a las cuales tenemos que irnos acostumbrando como ciudadanos para generar esquemas más amplios de protección. Y también tener en cuenta que, por supuesto, el derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Por lo tanto, podemos recurrir a la acción constitucional de habeas data, por ejemplo, para tener acceso a nuestra información, solicitar la actualización, la modificación, la eliminación de nuestra información cuando no queramos que esta información se trate. Y, por supuesto, tener en cuenta estos mismos derechos consagrados en la Ley de Protección de Datos, que los podemos ejercer, que los mencionábamos hace un momento, y también en caso de que ya exista una mala utilización de nuestros datos, podemos recurrir a acciones en la vía civil por los daños y perjuicios que se han generado y también accionar la vía penal cuando estas conductas, digamos, de las empresas que manejan nuestros datos incurran en uno de los delitos informáticos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí tengo una pregunta. Ya estamos hablando en términos de derecho internacional, ¿no? Porque acá digo, hay muchas aplicaciones se generan en Silicon Valley, ¿no? Muchas, digo. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, si en este caso, alguna de las aplicaciones que yo uso o algo en la inteligencia artificial genera un daño o toma una decisión equivocada, ¿a quién recurro? ¿Quién es responsable de eso? A ver, tengamos en cuenta que en nuestro país la normativa de responsabilidad civil, es decir, las acciones que tenemos para demandar daños y perjuicios, es una normativa bastante limitada que se remite a las disposiciones generales del Código Civil y disposiciones que están enfocadas de manera individual, por ejemplo, en la Ley de Compañías, en el llamado Código de Ingenios, en el Código de Trabajo, en la Ley de Defensa del Consumidor, etcétera. Pero digamos que la tendencia mundial por los daños derivados del uso de inteligencia artificial, aconseja de cierta manera seguir el régimen de responsabilidad civil aplicable a los productos defectuosos. ¿Qué implica este régimen? Que nosotros deberíamos reclamar ante un daño producido por la utilización de inteligencia artificial a el fabricante o desarrollador del software o sistema de inteligencia artificial y además podemos también accionar por responsabilidad solidaria a todos quienes participan en la cadena de comercialización del software o mecanismo de inteligencia artificial, es decir, programadores, distribuidores, vendedores, etc. Que esos pueden estar en diversos países. Por supuesto. Claro. Por supuesto. O sea que es complejo. Es complejo, un tema pero complejo interesante. y que además hay que proyectarlo promoviendo una reforma normativa, por supuesto, que abarque un régimen Bueno, Latinoamérica especial. está totalmente rezagado en términos de materia jurídica. En parte sí, pero también hay una creación y promoción normativa muy interesante y que además está proliferando muchísimo en los últimos años precisamente sobre el tema de inteligencia artificial. Entonces, es cuestión de ponerle la atención suficiente y generar esquemas normativos que nos permitan proteger a los usuarios de inteligencia artificial. Pero quiero hacerte una pregunta en términos de, estuvimos hoy conversando acerca del Día Mundial contra la Trata de Personas y en términos, por ejemplo, del sexting, que es cuando yo comparto me invento con mi esposo una foto íntima y alguien roba esa foto, la publica en redes sociales y después extorsionan con esas fotos, etcétera, o el cibergrooming, por ejemplo, que es cuando un adulto se hace pasar por un niño para, bueno, justamente poder captarlo y rapturarlo. Digo, ¿hay algún marco legal que nos pueda ayudar en contra de esto? ¿Yo puedo denunciar esto? A ver, tengamos en cuenta que el sexting y el grooming tienen una relación indirecta con el tema de la trata de personas, que por supuesto en una cadena de resultados puede verse inmerso el tema de sexting y grooming para fines de trata de personas, ¿no? El sexting como tal no está tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, pero sí tenemos tipos penales que a lo mejor se le asemejan, como la pornografía infantil en el caso del sexting, o la exhibición de personas públicamente con fines de naturaleza sexual.
tengamos en cuenta que no hay que limitarnos a la acción en la vía penal, sino tenemos también lo que hablábamos hace un momento, la protección constitucional a través de la garantía de habeas data, la posibilidad de accionar daños y perjuicios en la vía civil y todos los derechos consagrados a los titulares de la información a través de la Ley de Protección de Datos, teniendo en cuenta que las imágenes también son consideradas datos personales, por supuesto. Y en el caso del grooming, yo creo que la protección sí es más explícita y tenemos tipos penales que se le acercan a la conducta del grooming, como por ejemplo el ciberacoso sexual, la extorsión sexual o el contacto a menores de edad con fines sexuales a través de medios electrónicos. Precisamente hay un proceso llevado a cabo por Fiscalía en el que buscan que un juez sancione a una persona, le condene por supuesto a una pena de privación de libertad por esta conducta específica de contactar a un menor de edad con fines sexuales a través de medios electrónicos, que es lo que se encajaría dentro de la conducta del grooming, ¿no? Claro. Pero para cerrar, ¿tenés algunos consejos para los padres? Sí, por supuesto. A ver, los padres como garantes de los derechos de sus hijos tienen que estar atentos constantemente a su interacción en redes sociales, al uso de plataformas digitales, precisamente ayudarles a que configuren esta privacidad, capacitarnos y concientizarnos en este tema, porque los niños son precisamente un grupo vulnerable en estos temas, quizás los que más vulnerables son. Entonces, crear una educación constante desde casa, por supuesto, teniendo en cuenta el ámbito de protección de la norma, puede ayudar a prevenir este tipo de conductas que realmente hay que mitigarlas en nuestra sociedad. Bueno, un tema para seguir profundizando y seguir hablando, y me imagino que si te cito de acá un mes, las cosas ya deben haber cambiado un montón. Cambian todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por venir, espero tenerte pronto nuevamente en nuestro segmento. Muchas gracias a ti, Gaby. Y a nuestra querida audiencia nos despedimos y nos vemos el próximo viernes aquí en Unción Televisión con más de inteligencia artificial, nuestro segmento de Viva en Grande. Viva en Grande. Llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... Eso. ¿Y estos chicos se separaron o no? ¿O siguen juntos? ¿Siguen